Imaginen una fría noche de invierno en Minsk, la capital de Bielorrusia. Dentro de un lúgubre y grisáceo edificio de apartamentos de la era soviética, una familia de 3 se apiña en la diminuta cocina. El aire está cargado con un aroma a desesperación tan denso que casi se puede tocar. Afuera, la nieve cae en gruesos copos, y las luces de la calle se reflejan en el rostro pálido de mi padre, cuya mano está envuelta en un vendaje sucio. Los ojos de mi madre están tan hinchados y rojos como 2 cerezas maduras. De repente, ella desliza una fotografía amarillenta sobre la mesa hacia mí. Natasa, esta es nuestra única salida. Yo, su única hija de 23 años, siento mis dedos temblar mientras sostengo la foto de un hombre mexicano desconocido, con una sonrisa que no me dice nada. Mi corazón se siente como si lo estuvieran estrujando. ¿Por qué una chica que nunca ha salido de su país tiene que casarse con un extraño al otro lado del mundo para salvar a sus padres? ¿Qué pasará con sus sueños? Y 2 años después, cuando mis padres finalmente la visiten en su nuevo hogar, ¿por qué romperán a llorar desconsoladamente al verla? Detrás de esta historia se esconde un relato de sacrificio, lágrimas y milagros. Acompáñenme a descubrir el viaje de Natasa. Hola a todos, soy Natasa. Nací y crecí en Minsk, la capital de Bielorrusia, una ciudad en el corazón de Europa del Este. Es un lugar dominado por imponentes edificios grises de la época soviética, y en invierno, las temperaturas pueden desplomarse hasta los 20 grados bajo cero. Es una ciudad increíblemente fría, pero para mí, siempre fue mi hogar, un lugar lleno de cálidos recuerdos. Vivíamos en un complejo de apartamentos de 9 pisos junto a la avenida Lenin. Mi padre, Dmitri, fue durante muchos años un técnico calificado en una fábrica de maquinaria estatal. Mi madre, Svetlana, trabajaba como costurera en un taller cerca del mercado. Yo era su única y preciada joya. Mis padres ya no eran jóvenes cuando nací, así que me convertí en su única hija, su única esperanza. Desde pequeña, me consintieron sin medida. Natasa, eres una niña especial, nuestro orgullo, solía decir mi padre mientras me acariciaba el cabello. Desde niña me encantaba jugar con el pelo. En la primaria, disfrutaba haciendo trenzas elaboradas para mis compañeras de clase. En la secundaria, practicaba tiñendo las canas de mi madre. Para cuando me gradué del bachillerato, mi camino estaba claro, quería ser estilista. Sin embargo, la situación económica de mi familia era precaria. Soñaba con estudiar cosmetología en las prestigiosas escuelas de Moscú o San Petersburgo, pero la sola idea parecía un lujo inalcanzable. Así que, justo después de graduarme, comencé a trabajar como mesera en un restaurante del centro de Minsk llamado La Estrada. Durante el día, corría de un lado a otro sirviendo platos, y por la noche, asistía a un curso de cosmetología en una academia cercana para ahorrar dinero. Mi meta era juntar lo suficiente en 2 años para matricularme en la escuela especializada de Moscú. Cada noche, en mi pequeña habitación, me sumergía en videos de YouTube, estudiando los peinados de la Semana de la Moda de París. Practicaba hasta la madrugada en un maniquí de cabeza que me regaló mi tío y perfeccionaba mi técnica ofreciendo peinados gratuitos a mis colegas del restaurante. Natasa, tienes un talento increíble. Cuando seas famosa, acuérdate de nosotras y danos un buen precio, bromeaba mi compañera Marina. Me sentía plena. Aunque estaba agotada, sentía que cada día me acercaba un paso más a mi sueño. Pero entonces, de la noche a la mañana, todo se derrumbó. La fábrica estatal donde trabajaba mi padre cerró sus puertas abruptamente. Debido a un cambio en la política económica del gobierno, los subsidios de la fábrica fueron recortados, y 500 empleados perdieron su trabajo en un instante. No te preocupes, Natasa, encontraré otro trabajo pronto, intentó tranquilizarme mi padre, pero para un hombre de 60 años, reincorporarse al mercado laboral era una tarea titánica. Pasó un mes, luego 2, y mi padre seguía sin encontrar nada. Los ahorros de la familia se agotaron rápidamente, y la atmósfera en casa se volvía más sombría con cada día que pasaba. Para empeorar las cosas, la diabetes que mi padre había padecido durante más de 20 años comenzó a deteriorarse rápidamente. Una noche, al volver a casa del trabajo, lo encontré con la mano vendada. Papá, ¿qué te pasó? Nada, solo un pequeño rasguño.
pero una semana después, la herida no había cicatrizado. Era una complicación de la diabetes, la curación era insoportablemente lenta. Mi madre me lo confesó con voz temblorosa: Natasha, la vista de tu padre también está empeorando mucho. Necesita ir al hospital urgentemente. Pero con la pérdida de su empleo, también perdió el seguro médico. El costo de las medicinas y las consultas médicas consumía la mitad de nuestros ingresos. Empecé a trabajar turnos dobles en el restaurante, desde la mañana hasta bien entrada la noche. Los fines de semana, limpiaba una cafetería cercana y hacía pequeños trabajos de cosmetología. Tuve que abandonar mis clases, usando el dinero de la matrícula para ayudar en casa. Mi sueño se desvanecía, pero como hija única, si yo no sostenía a mi familia, ¿quién lo haría? Una mañana helada, la peor noticia llegó. El teléfono sonó estridentemente. Natasha, tu padre se desmayó, ven rápido. Le rogué a mi jefe que me dejara ir y corrí a casa. Una ambulancia estaba estacionada frente a nuestro edificio, y los paramédicos subían a mi padre a una camilla. Había sufrido un coma hipoglucémico. La espera en la sala de emergencias del hospital fue una pesadilla interminable. Horas después, un médico salió y nos llamó a su consultorio. Su expresión seria nos preparó para lo peor. La función renal del paciente es solo del 15%. Si no comienza la diálisis de inmediato, su vida corre peligro. Además, tiene una retinopatía diabética severa. Prácticamente ha perdido la visión en un ojo, y el otro se está deteriorando rápidamente. Diálisis. Al escuchar esa palabra, sentí como si mi corazón se congelara. ¿Cuánto costará el tratamiento?, preguntó mi madre con voz temblorosa. La diálisis es 3 veces por semana, 4 horas cada sesión. Eso costará alrededor de $800 al mes. Sumando el tratamiento para la retina y los medicamentos, necesitarán unos $1,000 mensuales. $1,000. Nuestros ingresos mensuales apenas llegaban a los 500. Sentadas en el frío banco del pasillo del hospital, mi madre y yo nos abrazamos en silencio. En ese momento, comprendí el verdadero significado de la desesperación. Intentamos pedir un préstamo bancario, pero nos lo negaron por falta de garantías. Acudimos a nuestros parientes, pero todos negaron con la cabeza, diciendo que sus propias situaciones eran difíciles. Svetlana, nosotros también estamos ahogados en deudas, dijo mi tío antes de darse la vuelta y marcharse. En una semana, agotamos todas las opciones posibles, pero no encontramos ninguna salida. Fue entonces cuando mi tía Olga, que vivía en Polonia, llamó. Svetlana, ¿has oído hablar de los matrimonios internacionales? Hay un lugar llamado México. Los hombres de allí a veces buscan esposas extranjeras. Si te casas, puedes recibir una suma de dinero. Esa noche, nos reunimos alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Mi madre, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Natasha, tu tía mencionó. En ese instante, supe exactamente lo que iba a decir. Matrimonio internacional. Había visto reportajes en la televisión sobre chicas de Ucrania o Bielorrusia que se casaban con extranjeros. Pero siempre era la historia de alguien más. Lo siento, Natasha, lo siento mucho, pero de verdad no tenemos otra opción, dijo mi madre, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Si no eres tú, nadie puede ayudarnos. Eres nuestra única hija. La frase hija única pesaba sobre mí como una losa de plomo. Si tuviera hermanos, quizás podrían compartir esta carga. Pero en nuestra familia, solo estaba yo. Durante una semana apenas dormí. ¿Y mis sueños? ¿Mi plan de estudiar en Moscú? ¿Mi meta de abrir mi propio salón de belleza en Minsk? Miraba por la ventana, llorando en silencio. Pero la imagen de mi padre, gimiendo de dolor en su cama de hospital, no dejaba de atormentarme. Hija mía. Su voz resonaba en mis oídos. Finalmente, apreté los dientes y tomé una decisión. Mamá, iré. Iré a México. En el momento en que pronuncié esas palabras, mi madre me abrazó, sollozando en silencio. Lo siento, de verdad lo siento, Natasha.
Está bien, mamá. Te prometo que papá se pondrá bien. Esa noche, en mi habitación, empaqué mis cosas por última vez. El maniquí de práctica, los pósteres de la Semana de la Moda de París que adornaban mis paredes, mi colección de revistas de estilismo y el viejo cuaderno donde había escrito todos los detalles de mi sueño. Cada objeto que guardaba se sentía como si estuviera cortando una parte de mi futuro. Pero yo era la única hija, el único pilar que sostenía a mis padres. Y así, decidí volar a un país desconocido al otro lado del mundo, México. La semana después de tomar mi decisión pasó en un torbellino. A través de una agencia de contactos que mi tía Olga recomendó, preparamos todos los documentos necesarios: pasaporte, fotografías, certificado de nacimiento, examen médico. Cada papel que tramitaba hacía que la realidad se sintiera más tangible y aterradora. Fue entonces cuando, a través de una videollamada, conocí al señor Alejandro. En la pantalla, vi a un hombre de 36 años, de aspecto sencillo y amable. Hola, señorita Natasa. Soy Alejandro. Tengo una pequeña tienda de componentes electrónicos aquí, en la Ciudad de México. Su inglés era entrecortado y su acento era fuerte, pero su tono era calmado. Yo apenas pude responder. Hola. En realidad, su apariencia no importaba. Solo necesitaba una forma de salvar a mi padre. La agencia me aseguró que el proceso sería rápido. Obtuve un certificado de matrimonio en la Embajada de Bielorrusia y solicité la visa mexicana. En solo 3 semanas, todo estaba listo. Durante ese tiempo, el señor Alejandro transfirió una parte del dinero para la diálisis de mi padre. Gracias a él, mi padre pudo comenzar su tratamiento de inmediato. Me sentía inmensamente agradecida, pero también abrumada por el peso de una deuda que no sabía cómo ni cuándo podría pagar. La noche antes de mi partida, hice mi maleta. En una pequeña valija metí algunas prendas de ropa, un par de telas y un viejo libro de texto de cosmetología. Miré a mi alrededor. Toda mi juventud estaba contenida en esa habitación. Los pósteres de moda en la pared, el maniquí de práctica y el cuaderno lleno con los planos de mi vida. Miré por la ventana el cielo nocturno de Minsk y las calles cubiertas de nieve. Adiós, mi hogar, susurré. El día de la partida, fui con mis padres al aeropuerto internacional de Minsk. Mi padre estaba en una silla de ruedas, la diálisis lo había dejado extremadamente débil. Natasa, dijo, apretando mi mano, perdóname. Soy un inútil. He arruinado tu vida. No digas eso, papá. Estaré bien, mentí. No estaba bien en absoluto. Mi madre me abrazó y lloró durante un largo rato. Mantente en contacto, Natasa. No te enfermes. Cuídate mucho. Sí, mamá. No te preocupes. El anuncio de embarque resonó por el altavoz. Abracé a mis padres con todas mis fuerzas. Haré que papá se recupere. Lo juro. Al darme la vuelta, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No miré hacia atrás ni una sola vez hasta que estuve en el avión. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría allí mismo. Durante el vuelo de más de 10 horas a México, no pegué ojo ni un segundo. Miraba por la ventanilla, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo sería México? ¿Me gustaría la comida? ¿Cómo sería la gente? Y la pregunta más importante, ¿realmente podría formar una familia y pasar el resto de mi vida con Alejandro? El pasajero a mi lado dormía plácidamente, pero yo no podía ni siquiera parpadear. La ansiedad, el miedo y la culpa se arremolinaban en mi pecho. Al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y entrar en la sala de llegadas, una ola de aire cálido y húmedo me golpeó. Bienvenida, Natasa. Un hombre sostenía un cartel con mi nombre escrito en cirílico. Era el mismo rostro de la videollamada. Señorita Natasa, bienvenida. El viaje fue largo, dijo Alejandro con una sonrisa tímida mientras tomaba mi equipaje. Yo solo asentí, sin saber qué decir. El trayecto en coche fue silencioso. De vez en cuando, Alejandro me miraba de reojo,
como si quisiera iniciar una conversación pero no se atreviera. Después de un rato, preguntó con cautela, ¿su padre pudo empezar la diálisis sin problemas? Me dijeron por teléfono. Sí, gracias, fue todo lo que pude responder. Después de casi 2 horas de un tráfico caótico y vibrante, llegamos a una colonia tradicional, un barrio de calles estrechas y casas coloridas. Aquí es donde vivimos. Es un lugar tranquilo, pero los vecinos son muy amables, explicó. La casa de Alejandro era una construcción de 4 pisos al final de un callejón. No era grande, pero estaba impecablemente limpia. Mis padres viven cerca. Este edificio es para nosotros dos. Asentí en silencio. Abrió la puerta de una habitación. Esta será su habitación, señorita Natasa. Por ahora, quédese aquí para que se vaya acostumbrando. Si algo le incomoda, no dude en decírmelo. Descanse bien hoy, debe estar agotada. Luego, se fue en silencio. Sola en la habitación, miré por la ventana. Un cielo extraño, casas extrañas, un idioma extraño. A partir de ahora, este era mi hogar. Esa noche, abracé mi almohada y lloré en silencio, asegurándome de que nadie pudiera oírme. La primera semana en México fue un torbellino de novedades. No entendía ni una palabra del idioma, la comida era completamente diferente y hasta el clima era un mundo aparte del de Bielorrusia. Alejandro salía temprano cada mañana para ir a su taller de reparación de electrónicos y no volvía hasta tarde. Yo pasaba los días sola en la casa, intentando aprender español con aplicaciones en mi teléfono. Extrañaba desesperadamente a mi familia, especialmente a mi padre, y lloraba todas las noches. Un día, durante la cena, Alejandro preguntó tímidamente, «Señorita Natasa, ¿le gustaría conocer a mis padres mañana? Creo que ya es hora de que se presente». Al día siguiente, visitamos la casa de sus padres, un pequeño apartamento con un patio lleno de macetas con flores. Su madre me tomó de las manos. Hija, qué viaje tan largo. Bienvenida, pasa, pasa. Su padre solo asintió con una sonrisa. Yo dije un torpe hola. La mamá de Alejandro había preparado un banquete, mole poblano, enchiladas, pozole. Pero yo apenas sabía cómo usar los cubiertos para servirme, y todo me resultaba abrumadoramente extraño. Al cuarto día, su madre, a quien todos llamaban mamá Elena, me dijo, hija, te vas a aburrir si te quedas encerrada en casa todo el día. ¿Por qué no vienes a ayudar a la tiendita? Los padres de Alejandro tenían una pequeña tienda de abarrotes a la entrada de la colonia. El trabajo no es pesado, solo acomodar la mercancía y cobrar a los clientes. Asentí. Cualquier cosa era mejor que la soledad de la casa. Al día siguiente, empecé a trabajar en la tienda. Al principio, la barrera del idioma era un muro. Disculpe, ¿tiene de otro sabor?, me preguntaba un cliente señalando un producto, pero yo no entendía nada. Tenía que llamar a mamá Elena para que me ayudara. Pero ella nunca se impacientó. No te preocupes, hija, poco a poco irás aprendiendo, me decía mientras me enseñaba los nombres de las cosas. Esto es leche, esto es pan de dulce, estas son tortillas. Después de unos días, ya podía reconocer los artículos básicos. Los clientes habituales también empezaron a conocerme. Oye, ¿esta es la nueva esposa de Ale? ¿La que vino de Bielorrusia? Sí, ¿verdad que es muy guerita? ¿Hace mucho frío allá? ¿Ya te acostumbraste al calor de aquí? Sí, estoy bien, respondía con mi español titubeante, pero la calidez de la gente me conmovía. Un mes después, mamá Elena me llevó a un centro de apoyo para familias multiculturales. Allí ofrecían clases de español y conocí a muchas otras mujeres extranjeras. Comencé a asistir a clases 3 veces por semana. En el aula había mujeres como yo, que habían venido a México por matrimonio desde lugares como Colombia, Venezuela y Filipinas. Todos luchábamos por construir una vida en esta tierra extraña. ¿De dónde eres?, me preguntó una chica llamada Sofía, de Venezuela. De Bielorrusia. ¿Y eso dónde queda? Al lado de Rusia, más o menos. Nos hicimos buenas amigas,
compartiendo nuestras historias y dándonos ánimos. Una noche, mientras hablaba con mi madre por videollamada, me preguntó, Natasa, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. La diálisis de papá va bien, usamos el dinero que enviaste para sus medicinas. Los ojos de mi madre se enrojecieron. Gracias, hija. De verdad, gracias. No llores, mamá. De verdad estoy bien, mentí de nuevo. Después de colgar, me derrumbé. Esta vez no pude contener los sollozos. Mis gemidos atravesaron las delgadas paredes y llegaron a la sala, donde Alejandro estaba. Se acercó a mi puerta, pero no llamó. Se quedó allí en silencio por un momento y luego regresó a su habitación. Pero esa noche, sé que tomó una decisión: voy a hacer que la señorita Natasa sea feliz. Llevaba unos 3 meses en México. Una tarde de sábado, mientras estaba ocupada en la tiendita, entró una vecina. Doña Elena. ¿Está por ahí?, saludó. ¡Ay, Carmelita! Qué gusto verte, respondió mi suegra alegremente. El cabello de la señora Carmelita era un desastre, y no dejaba de pasarse las manos por él, suspirando. ¡Ay, mujer, no sé qué hacer con este pelo! Quería ir al salón, pero me dijeron que estaban llenos hasta la próxima semana. Al verla tan angustiada, no pude evitarlo. Señora, si quiere, yo puedo arreglarle el cabello, le dije, aunque mi español todavía era torpe. La señora Carmelita me miró sorprendida. Tú, hija. ¿Sabes de esto? Sí, estudié en Bielorrusia. Mi suegra me miró con asombro. Natasa, ¿sabes cortar el pelo? Sí, un poco. En realidad, era mucho más que un poco. En Minsk, ya me estaba haciendo una reputación. La señora Carmelita se sentó en un pequeño taburete en la trastienda. Le pedí prestadas unas tijeras a mi suegra. En el momento en que las tuve en mis manos, por primera vez en 3 meses, sentí que volvía a vivir. Peiné suavemente su cabello y comencé a cortar. El equilibrio, los ángulos, las capas. Todo lo que había aprendido en la academia de Minsk volvió a mis dedos como por instinto. 20 minutos después, terminé. Listo. Mi suegra le acercó un espejo. Al verse, los ojos de la señora Carmelita se abrieron como platos. Dios mío. ¿Esa soy yo? Pero qué bonito me dejaste el cabello. Su pelo desordenado ahora tenía forma y enmarcaba suavemente su rostro. Muchas gracias, hija. Mejor que en el salón. No paraba de agradecerme mientras se iba. Después de que se fue, mi suegra me tomó la mano en silencio. Natasa, tenías este talento y no nos habías dicho nada. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que había renunciado a todos mis sueños para llegar hasta aquí? Esa tarde, cuando volví a casa, parecía que Alejandro ya había hablado con su madre. Me llamó a la sala. Natasa, mi mamá me contó. Dice que sabes de estilismo. Sí, un poco. Parece que es más que un poco. Mamá dice que tu técnica es increíble. Hizo una pausa y luego preguntó con vacilación, antes de venir a México. ¿Ser estilista era tu sueño? La pregunta hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sí. En Bielorrusia quería ser diseñadora de imagen. Pero mi padre se enfermó. No pude seguir hablando. Bajé la cabeza, y Alejandro me miró fijamente durante un largo rato. Natasa, dijo en voz baja, ¿y por qué no lo intentas de nuevo aquí, en México? También hay certificaciones de estilismo para extranjeros. No podía creer lo que oía. Pero, ¿mi español no es bueno? Lo aprenderás poco a poco. Yo te ayudaré. Al ver la sinceridad en sus ojos, no pude contener las lágrimas. ¿De verdad crees que puedo? Claro que sí. Tu talento no puede desperdiciarse. Esa noche, dormí con una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pensé que mi sueño había muerto, pero de repente, volvía a ser posible. A partir de ese día, mi vida en México dio un giro de 180 grados. Alejandro cumplió su promesa.
A la tarde siguiente, llegó a casa con varias hojas impresas. Natasa, estuve investigando. Hay una academia de belleza en el centro que tiene cursos especiales para extranjeros. También enseñan el español técnico que necesitas para el examen de certificación. Tomé los papeles y los miré, atónita. ¿De verdad? ¿Aceptan extranjeros? Sí, es parte de un programa de apoyo a nuevos residentes. Y el costo es accesible. Será difícil, pero sé que puedes hacerlo, Natasa. Yo estaré a tu lado para apoyarte. Esa noche, me dormí con un sentimiento de esperanza que no había tenido en meses. A la semana siguiente, comenzó mi nuevo desafío. Me inscribí en el curso para extranjeros en la Academia de Belleza. En mi clase había otras mujeres como yo, de Venezuela, Colombia, Filipinas. Vamos a echarle ganas juntas, me dijo Sofía, mi amiga venezolana, apretando mi mano. La maestra nos enseñaba español y técnicas de estilismo al mismo tiempo. Muy bien, chicas, hoy aprenderemos sobre capas, desvanecidos y permanentes. Durante el día, trabajaba en la tiendita de mi suegra. Por la tarde, iba a la academia. Y por la noche, Alejandro me ayudaba a practicar español. Natasa, con calma. Tenemos todo el tiempo del mundo, me decía con su voz cálida, dándome fuerzas para continuar. 6 meses después, aprobé el primer nivel del examen de competencia en español. Aunque era el nivel más básico, para mí significó el mundo. Felicidades, me dijo Alejandro, sonriendo de oreja a oreja al ver mi certificado. Mi suegra compró un pastel y fruta para celebrar. Hija, qué orgullo nos das. Y esto es solo el comienzo. Pero la verdadera prueba estaba por venir. En la academia, comenzamos la preparación intensiva para el examen nacional de certificación de estilista. La parte teórica incluía 5 materias: salud pública, regulaciones administrativas, dermatología, tricología y cosmetología. Tenía que aprobar todas. La parte práctica evaluaba corte, permanente, coloración y peinado. Fue entonces cuando mi suegra me dio un regalo especial. Despejó la pequeña bodega junto a la tiendita y la equipó con una silla de segunda mano, un espejo y herramientas de estilismo. Hija, practica aquí. Puedes ofrecer cortes gratis a los abuelitos de la colonia para ganar experiencia. Mamá. Le dije, con lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza. Ahora entiendo cuál es tu sueño, y tu mamá te va a apoyar. A partir de ese día, comencé a ofrecer mis servicios gratuitos a los ancianos del barrio. Ay, Natasa, gracias. Me quitaste 10 años de encima, decían las señoras mientras se miraban al espejo con una sonrisa. Las técnicas que aprendía en la academia las perfeccionaba en la práctica diaria. Poco a poco, recuperé mi confianza. Sí, esto era lo que quería hacer. Un año después, me presenté por primera vez al examen nacional. Necesitaba más de 60 puntos en cada una de las 5 materias teóricas y completar la prueba práctica en el tiempo asignado. De camino al centro de exámenes, Alejandro me tomó la mano. No te pongas nerviosa. Hazlo como en tus prácticas. Ya eres increíble, Natasa. Pero no lo logré. Aprobé la parte teórica, pero en la práctica me pasé del tiempo por 15 minutos. Al salir, me senté en el suelo y rompí a llorar. ¿Será que no puedo? ¿Fui demasiado ambiciosa? Alejandro me abrazó con fuerza. No pasa nada. Es la primera vez. La próxima vez lo harás mejor. Confío en ti, Natasa. Su fe en mí me dio la fuerza para levantarme. Mi maestra en la academia también me animó. Natasa, tienes la habilidad. La próxima vez solo concéntrate en el tiempo. No te rindas. 6 meses después, lo intenté de nuevo. Cada noche practicaba con un cronómetro. Corte en 15 minutos, permanente en 30, coloración en 25. Mientras atendía a las señoras de la colonia, practicaba mi velocidad sin sacrificar la precisión. El día del examen, me sentí tranquila, como si fuera un día más de práctica. Cada paso, corte, permanente, coloración,
Peinado, lo ejecuté con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Puse en práctica todo lo que había ensayado. Cuando terminé el último toque, el reloj marcaba que quedaban 2 minutos y medio. Lo había logrado. El día que publicaron los resultados, Alejandro y yo nos sentamos frente a la computadora. Con manos temblorosas, introduje mi número de folio y le di a Enter. La pantalla se actualizó y apareció una palabra: aprobado. Al verla, me dejé caer en la silla, llorando desconsoladamente. Todos los sacrificios y el esfuerzo de ese tiempo pasaron ante mis ojos como un torbellino. Alejandro me abrazó, llorando conmigo. Felicidades, Natasa. Lo hiciste increíble. ¡Qué orgullo! Llamé a mi maestra de la academia, quien gritó de emoción al otro lado de la línea. Natasa. Te lo dije. Felicidades. Todo tu esfuerzo ha dado frutos. 2 meses después de aprobar, encontramos un pequeño local en renta en la calle principal de la colonia. La renta era de 5,000 pesos al mes, un espacio de unos 60 metros cuadrados. Natasa, ¿qué te parece si abrimos tu salón aquí?, preguntó Alejandro. El dinero no es problema, yo lo pongo de mis ahorros. Mi mamá también dijo que nos ayudará. No podía creer que esta familia estuviera haciendo tanto por mí. ¿De verdad está bien? Claro. Este es tu sueño, ¿no? Un mes después, un pequeño salón de belleza llamado Salón Natasa abrió sus puertas en la colonia. El día que colgamos el letrero, me quedé parada en la puerta, llorando de emoción. El sueño que había dejado atrás en Minsk se estaba haciendo realidad en México. El día de la inauguración, las señoras del barrio hicieron fila para apoyarme. Natasa, felicidades. Somos tus primeras clientas. Mi suegra vino y me apretó la mano. Felicidades, hija. Qué orgullosa estoy de ti. Mis maestras y compañeras de la academia llegaron con ramos de flores para celebrar. Alejandro observaba todo desde una esquina, con una sonrisa serena en el rostro. Un año después, el Salón Natasa se convirtió en el lugar más popular de la colonia. Mi técnica detallada para el corte y el color atrajo incluso a clientes más jóvenes de otras partes de la ciudad. Natasa, ¿puedo hacer una cita para la próxima semana? Nadie trabaja como tú. En ese tiempo, la relación entre Alejandro y yo también floreció. Lo que comenzó como un matrimonio por conveniencia se había transformado. Después del trabajo, cocinábamos juntos. Los fines de semana, íbamos al tianguis a comprar víveres. Vivíamos una vida sencilla pero llena de dulzura. Nos habíamos convertido en un verdadero matrimonio. Una tarde de primavera, Alejandro tomó mi mano suavemente. Natasa, ¿puedo llamarte esposa ahora? Sonreí y asentí. Sí, esposo. Y por primera vez, nos abrazamos con un amor sincero. 6 meses después de abrir el salón, había ahorrado suficiente dinero. Llamé a Bielorrusia. Mamá, papá, vengan a México de vacaciones. Yo les compraré los boletos. Mi madre, al otro lado de la línea, sollozó. ¿De verdad podemos ir, Natasa? Sí, mamá. Estoy muy bien ahora. Tengo mi propio negocio y un esposo maravilloso. Mis suegros también quieren conocerlos. Tienen que venir. 3 semanas después, en la sala de llegadas del aeropuerto, Alejandro y yo esperábamos a mis padres con un ramo de flores de bienvenida. Cuando las puertas automáticas se abrieron, vi a mi padre en su silla de ruedas junto a mi madre. Natasa, gritó mi madre y corrió a abrazarme. Llorando, la abracé con fuerza. Mamá, te extrañé tanto. Mi padre, desde su silla, me apretó la mano con fuerza. Hija. Alejandro se acercó y los saludó. Bienvenidos. Soy Alejandro. Lo dijo en un ruso que había practicado. Mi padre le estrechó la mano y asintió. Gracias. Gracias por cuidar también de mi hija. Ese día, regresamos a la colonia y nos detuvimos frente al Salón Natasa. Cuando mis padres vieron el letrero con mi nombre, cayeron de rodillas en la acera, llorando desconsoladamente.
Natasa, nuestra hija. De verdad lo logró, dijo mi padre. Sus palabras hicieron que yo también rompiera en llanto. Sí, papá. Lo logré. Las 2 semanas que mis padres pasaron con nosotros fueron como un sueño. Aunque mi padre seguía en silla de ruedas, su rostro irradiaba felicidad. Natasa, tu salón es maravilloso, decía. Mi madre no dejaba de secarse las lágrimas mientras observaba mi negocio. Nuestra hija es tan talentosa. ¡Qué orgullo! Mis suegros los recibieron con los brazos abiertos. Mi suegra les cocinaba todos los días pozole y enchiladas no picantes. Los fines de semana, mi suegro nos llevó a todos a pasear por el Zócalo y el castillo de Chapultepec, empujando la silla de ruedas de mi padre. Esos momentos son mis recuerdos más preciados. La última noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Mis suegros, mis padres, Alejandro y yo. Mi suegro levantó una copa de tequila. Tener a Natasa en nuestra familia ha sido una bendición. Ahora, somos una sola familia. Mi padre también habló. Gracias. Gracias por cuidar de mi hija. Esa noche, hablé a solas con mi padre. Natasa, ¿eres feliz? Sí, papá. Soy muy feliz. Al principio no lo eras, ¿verdad? Sé cuánto sufriste. Papá, perdóname. Te robé tu juventud. Le apreté la mano. No digas eso. No me arrepiento de haber venido aquí. Cumplí mi sueño y tengo una familia que me quiere mucho. Ahora, de verdad, no te preocupes. Soy feliz. Mi padre me acarició la cabeza, llorando en silencio. Gracias, hija. De verdad, gracias. Después de que mis padres regresaron a Bielorrusia, volví a mi rutina, pero ahora todo era diferente. El salón Natasa estaba siempre lleno. Ya no estaba sola. Tenía a mis amigas del centro de apoyo, a las señoras de la colonia y, lo más importante, a Alejandro y mis suegros a mi lado. Una tarde, comencé a sentirme mal. Tenía náuseas. Seguro algo me cayó mal, pensé al principio. Pero los síntomas persistieron por varios días. Alejandro, preocupado, me dijo, Natasa, quizás deberíamos ir al médico. No es nada, seguro es cansancio. Pero los días pasaban y no mejoraba. Un día, en el trabajo, tuve una arcada repentina. Finalmente, fui al hospital. El médico, mientras miraba la pantalla del ultrasonido, sonrió. Felicidades, Natasa. Tiene 8 semanas de embarazo. ¿Qué? ¿Ese es el latido del corazón del bebé? Siguiendo el dedo del médico, vi un pequeño punto parpadeando en la pantalla. Un corazón diminuto. Me eché a llorar ahí mismo. Un bebé. Voy a ser mamá. Al volver a casa, Alejandro estaba viendo la televisión en la sala. Me senté frente a él en silencio. Esposo, tengo algo que decirte. Me miró, sorprendido. ¿Qué pasa? Saqué la foto del ultrasonido de mi bolso. Esposo, mira esto. Tomó la foto y la miró fijamente. ¿Qué es esto? Esposo, vamos a tener un bebé. En ese momento, las lágrimas rodaron por las mejillas de Alejandro. ¿De verdad? Me abrazó con fuerza. Gracias, Natasa, de verdad, gracias. Alejandro, estoy tan feliz. Esperé tanto por mi sueño, pero en realidad, todo este tiempo he estado anhelando un bebé. Esa tarde, les dimos la noticia a mis suegros. Mi suegra lloró de alegría. Mi suegro me dio una palmada en el hombro. Buena nuera. Muy bien. También llamé a mis padres en Bielorrusia. Mamá, estoy embarazada. Mi madre lloró de felicidad al otro lado de la línea. Natasa. ¿De verdad? Oh, gracias a Dios. 7 meses después, di a luz a una niña sana, una hermosa bebé que era una mezcla perfecta de Alejandro y yo. Alejandro la sostuvo en brazos, llorando. Nuestra hija es preciosa. Mis suegros corrieron al hospital,
emocionados de conocer a su nieta. Mis amigas del centro de apoyo y mis maestras de la academia vinieron a felicitarme. Mis suegros la llamaron Sofía Elena. Un nombre hermoso. Ahora, Sofía Elena tiene 1 año. Ya empieza a caminar y a reconocer a su mamá y a su papá. Cuando llego a casa del trabajo, corre hacia mí tambaleándose para abrazarme. Mamá. Cada vez que escucho esa palabra, mi corazón se derrite. A veces, pienso en aquella noche, hace 3 años, en el aeropuerto de Minsk, cuando subí a ese avión con destino a México. En ese momento, pensé que mi vida se había acabado. Que mis sueños y mi felicidad se habían desvanecido. Pero estaba equivocada. No fue un final, sino un nuevo comienzo. Aquí, en México, recuperé mi sueño. El sueño de ser estilista que no pude cumplir en Bielorrusia. Aprendí un nuevo idioma, estudiando día y noche. Hubo tantos momentos en los que quise rendirme, pero perseveré. Y lo más importante, conocí a Alejandro. Lo que comenzó como un matrimonio por contrato se convirtió en el amor de mi vida, la persona que creyó en mí, me impulsó y me ayudó a cumplir mi sueño. Mis suegros me acogieron como a su propia hija, rodeándome de calidez a pesar de mi español deficiente y mis torpezas culturales. Ahora, tengo en mis brazos a mi adorable Sofía Elena, una hermosa bebé que mezcla la sangre de México y Bielorrusia. Mis padres en Bielorrusia también están bien. Mi padre sigue con su diálisis, pero su condición es estable. Me consuela saber que el dinero que envío le ayuda. México es ahora mi segundo hogar. Aquí cumplí mi sueño y construyo una familia a la que amo profundamente. En este momento, puedo decir con total sinceridad, soy muy feliz. Y quiero decirles a todos, la vida está llena de sorpresas. A veces, nos vemos obligados a tomar decisiones desesperadas. Pero esa decisión puede convertirse en un punto de inflexión. Todos los obstáculos que enfrentamos son pasos valiosos en el camino hacia la felicidad. Algún día, lo entenderán. Nunca se rindan.